Hay apellidos que no se dicen en voz alta, no por respeto, sino por reflejo, como si la garganta supiera, antes que la mente, que ciertos nombres pesan demasiado para el aire común. En los corredores donde se firma el rumbo de los países, ese apellido se pronuncia con un cuidado casi clínico. Y en las esquinas donde la historia se defiende con rabia, se escupe con desprecio. Yo soy susurros del pasado, y esta noche no vengo a contarte la vida de un comerciante. Vengo a dejarte entrar, despacio, en la anatomía de una obsesión. Una obsesión que tomó un país de granjas, barro y promesas, y lo empujó a convertirse en una máquina que no sabe detenerse. Dicen que, si juntáramos la riqueza de los hombres que hoy dominan pantallas, lanzan artefactos al cielo y coleccionan atención como si fuese petróleo invisible, y si a todo eso lo multiplicáramos por 3, apenas estaríamos rozando la sombra de lo que llegó a acumular un solo hombre nacido en un rincón modesto del estado de Nueva York. John Davidson Rockefeller no solo ganó el juego, hizo algo peor para el mundo y mejor para sí mismo. Lo rompió, y luego lo reconstruyó a su imagen, con la paciencia de un predicador y la frialdad de un contador. Y cuando terminó, dejó instrucciones invisibles para que su descendencia siguiera dictando reglas en medicina, educación y política internacional durante generaciones enteras. Pero para entender por qué ese imperio todavía se siente, aunque muchos crean que cayó, hay que regresar a un lugar donde no había rascacielos. Un lugar donde el invierno no perdona y donde el silencio de una casa puede educar más que una escuela. Allí comenzó todo, no con petróleo, sino con una familia partida en dos. Por un lado estaba el padre. William Avery Rockefeller, al que todos llamaban Bill, no era un campesino corriente ni un patriarca de mesa grande. Era otra cosa. Era el tipo de hombre que entra en un pueblo con sonrisa amplia, sale con bolsillos llenos y deja atrás preguntas que nadie se atreve a formular. Un vendedor ambulante de remedios, un farsante con talento para la escena. Se hacía pasar por médico y a veces por uno que ni oía ni hablaba, para vender frascos de promesas que juraban curar lo incurable. Se ausentaba durante meses, volvía de golpe, traía dinero, traía ropas finas, traía historias, y traía sobre todo la certeza de que la verdad era negociable. Bill decía con orgullo que su método para criar hijos consistía en engañarlos siempre que pudiera. No lo confesaba con culpa, sino con filosofía. Quería que fueran listos, desconfiados, resistentes al golpe. A veces les pedía que saltaran a sus brazos y justo cuando el niño se entregaba, lo dejaba caer. Luego decía que esa era la primera lección: nunca confíes en nadie. En una casa así, la infancia no se rompe de golpe. Se desgasta, se vuelve una vigilancia. Pero al otro extremo de la mesa estaba la madre. Eliza Davidson era el ancla, la piedra, el borde firme de una vida que amenazaba con desbordarse. Bautista puritana, disciplinada, austera. Mientras Bill se gastaba fortunas en caballos y trajes, ella sostenía la casa como si sostuviera un altar. Para Eliza, el desperdicio era pecado y el ahorro no era una costumbre. Era virtud espiritual. Controlaba cada gasto con precisión casi quirúrgica. Hacía rendir la comida cuando el padre desaparecía. Mantenía el techo, el orden, la apariencia. Y cuando los hijos se desviaban, aplicaba corrección con severidad. No era crueldad, era un código. Un mundo que se defiende con disciplina. John creció mirando algo que marca más que la pobreza: la humillación. La humillación pública de una madre que sabía de las infidelidades de su esposo. La humillación de un hogar que debía sonreír ante vecinos mientras por dentro se desarmaba. Bill llegó incluso a tener otra familia bajo otro nombre, como si la vida fuese un traje que se cambia según la ciudad. Eliza no se quebró, se endureció, y esa dureza se la entregó al hijo mayor sin ceremonia, como se entrega una herramienta necesaria. Así nació la criatura perfecta para el siglo que venía, un hombre capaz de rezar con fervor y al día siguiente planear la ruina total de un rival con la misma calma con la que se tacha una cifra en un libro. Porque John no tomó solo una parte de cada uno, los mezcló. Del padre aprendió la astucia y la falta de piedad. De la madre aprendió la disciplina y la moral del control.
y en esa mezcla se formó una idea peligrosa. Ganar dinero no sería codicia vulgar, sino misión, un deber, una forma de imponer orden sobre el desorden, casi una tarea divina. Para comprenderlo, hay que imaginar los inviernos de Richford, un campo frío, un hogar que por momentos parecía tranquilo, pero donde lo que faltaba no era pan, lo que faltaba era verdad. El padre era un fantasma, aparecía y desaparecía como ráfaga. Cuando estaba, todo olía a éxito rápido. Cuando se iba, el silencio era una sentencia, y en ese silencio, John aprendió algo que lo acompañaría toda la vida. Las palabras son fáciles de torcer, pero los números no. Mientras otros niños escuchaban cuentos, él escuchaba el sonido de las monedas en el bolsillo, y esa música pequeña se volvió una brújula. Si los hombres mentían, la contabilidad no. Si el mundo era caos, el registro era refugio. Hay una escena que se repite como rumor en varias versiones, pero siempre con el mismo corazón. John encuentra un nido de pavos silvestres, y en vez de asustarlos o jugar, los cría. Los cría como si fueran una fábrica diminuta. Controla cuánto comen, observa cuánto engordan. No era juego, era entrenamiento. A una edad en la que otros niños aprenden travesuras, él aprendía dominio. Y muy pronto, con apenas 12 años, empezó a prestar dinero a granjeros con interés. Descubrió que el dinero trabajando por él era más confiable que cualquier promesa humana. Mientras su padre conseguía ganancias rápidas y sucias, John encontró placer en algo más lento y más estable. La paciencia con dientes. Esa necesidad de control se metió en su carácter. No era un niño ruidoso. No era explosivo. Miraba, callaba, calculaba. Su mente empezó a funcionar como un mecanismo que intenta anticipar el siguiente golpe del mundo. La inestabilidad del hogar le dejó una lección profunda. Depender de alguien es una debilidad. Y por eso, lo que en otro sería rasgo de personalidad, en él fue armadura. Orden como defensa, control como escudo, disciplina como religión. Más adelante, ese mismo impulso se convertiría en un método de conquista. No con fusiles, sino con costos. No con gritos, sino con contratos. No con sangre visible, sino con quiebras silenciosas. Pero antes de que el imperio existiera, antes de que el petróleo fuera sangre industrial, hubo un objeto pequeño que marcó el inicio real del mito. A la edad de 16 años, John hizo algo que parece simple, casi ridículo, pero que en realidad era un juramento. Compró un cuaderno de tapas duras, barato, pequeño, y lo llamó, con solemnidad, Libro de Cuentas A. Ese cuaderno no era un diario, era un altar. En sus páginas registró cada ingreso y cada gasto, cada moneda, cada donación, cada compra mínima. No importaba si era una golosina, un pasaje, una tarea agotadora bajo nieve. Todo debía quedar anotado, todo debía ser medido, porque medir era dominar. Mientras el padre dejaba rastros borrosos, el hijo fabricó una vida donde nada se perdía en la niebla. Incluso la caridad aparecía allí, pero no como impulso emocional. Aparecía como porcentaje exacto, como si también con Dios se pudiera llevar contabilidad, como si la salvación necesitara recibos. Ese cuaderno le dio algo que el hogar nunca le había dado: certeza. Y cuando un hombre aprende a vivir sin duda, el mundo empieza a temerle, aunque todavía no sepa su nombre. Aquí voy a detenerme, para que el sueño no se rompa y la historia respire. En la siguiente parte, vamos a caminar con John por las calles de Cleveland, cuando aún no era emperador, solo un joven que golpeaba puertas con una obsesión silenciosa y que estaba a punto de encontrar su primer santuario, una oficina llena de columnas de números. Cleveland no era un sueño, era humo, era hierro, era una ciudad que aprendía a respirar con carbón y a pensar con prisa. En aquellos años, el lago recibía barcos como si fueran venas abiertas y los rieles del tren cortaban la tierra con una seguridad nueva, casi insolente. Todo se movía, todo sonaba, todo olía a trabajo. Y allí llegó John, todavía sin corona, todavía sin imperio, pero ya con ese gesto que lo acompañaría siempre, el de quien no busca suerte, sino sistema.
Tenía 16 años y un traje sencillo. No un traje de triunfador, sino el uniforme de quien está dispuesto a pasar desapercibido. Durante semanas caminó por calles frías golpeando puertas, bancos, casas de comercio, oficinas de transporte. La respuesta fue la misma una y otra vez, como un martillo repetido. No. Pero John venía de una casa donde el no era un final. Era una prueba. Su madre le había enseñado que la voluntad se mide cuando el mundo te cierra la mano en la cara. Así que siguió, sin escándalo, sin drama. Siguió como siguen las cosas inevitables, hasta que una firma de comerciantes comisionistas, pequeña pero bien ubicada, aceptó darle un lugar. Era una de esas oficinas donde el poder todavía no parece poder, pero ya se está incubando. Lo tomaron como asistente de contabilidad, no le prometieron sueldo fijo. Trabajó sin paga durante los primeros 3 meses, gratis, como quien paga un derecho de entrada a un templo. Para muchos eso habría sido humillación. Para John fue inversión, porque él no buscaba un salario. Buscaba aprender la anatomía del comercio, dónde sangra, dónde se endurece, dónde se puede apretar. En aquella oficina, entre facturas, papeles y tinta, encontró algo que parecía tranquilidad: columnas de números. Los números no coquetean, no traicionan, no desaparecen con otro nombre, no vuelven meses después con historias brillantes. Los números son disciplina pura. Su trabajo consistía en revisar envíos de grano, carne, carbón, confirmar deudas, verificar pagos, asegurarse de que lo que entraba y lo que salía encajara como engranaje. Y fue ahí donde descubrió un secreto que la mayoría aprende tarde o nunca. Los negocios no se ganan con discursos, se ganan con detalles. Mientras otros empleados conversaban o soñaban con salir temprano, John se quedaba, observaba, registraba, escuchaba cómo respiraba el dinero dentro de una empresa. Empezó a notar que el mundo comercial estaba lleno de negligencia, disfrazada de normalidad, errores mínimos que nadie corregía porque no valía la pena. Para él, todo valía la pena. Se cuenta que detectó un error pequeño en una factura de transporte ferroviario. Una diferencia mínima, casi invisible. Cualquier otro lo habría dejado pasar. John no. Abrió una disputa formal que se estiró durante semanas, hasta que la empresa admitió el error y pagó. No era por la suma, era por el principio. Para John, una cuenta mal cerrada era una grieta en el universo. Y él no toleraba grietas. Esa obstinación fría empezó a llamar la atención. Sus superiores veían a ese muchacho pálido y silencioso como si fuese una máquina de precisión humana. En un mundo donde muchos comerciantes eran improvisadores con suerte, él parecía un reloj, y mientras cobraba lo que se debía, aprendía algo más peligroso. Aprendía los flujos. Vio cómo cambiaban los precios según la estación, cómo las deudas asfixiaban a los imprudentes, cómo el crédito era la sangre del comercio. Entendió que el poder no siempre está en lo que se produce, sino en cómo se mueve y cómo se cobra. En Cleveland, John no solo estudió contabilidad, estudió logística, estudió el mapa como si fuera un cuerpo. ¿Dónde estaban los puertos? ¿Qué líneas ferroviarias eran esenciales? ¿Quién dependía de quién? Era el tipo de conocimiento que después, cuando su nombre empezara a aparecer en todas partes, usaría para doblar rodillas sin necesidad de gritar. Cada día, cuando cerraba los libros, sentía algo parecido a placer. No un placer alegre, un placer de orden impuesto, como quien limpia una habitación después de un desastre y por fin puede respirar. Cuando recibió su primer pago retroactivo, lo primero que hizo fue registrarlo en su libro de cuentas A, como si el dinero no existiera hasta quedar escrito, como si el mundo solo fuese real cuando estaba bajo control. A esa edad ya empezó a sentir una impaciencia particular, no la impaciencia del joven que quiere fiesta, sino la impaciencia del constructor que ya ve el edificio terminado y se irrita porque los demás no lo ven. Con 18 años, decidió que ya no quería ser empleado. El empleado obedece ritmos ajenos. El empleado acepta límites ajenos. Y John había nacido para otra cosa. Había visto suficiente para entender que el comercio es un campo de batalla, y que los más peligrosos no son los fuertes, sino los meticulosos.
Junto a un socio entró en el negocio de provisiones, grano, carne, mercancías. No era glamour, era alimento, era necesidad. Y las necesidades, en tiempos turbulentos, son oro. Y entonces llegó la tormenta que cambió el país, la guerra civil. Cuando el conflicto estalló, miles de jóvenes marcharon a la sangre con banderas y canciones. John tomó otra ruta, más silenciosa, más fría. Pagó para que un sustituto fuera en su lugar. Era legal, era común, pero era una declaración. John no estaba dispuesto a entregar su futuro a la pólvora. El caos, para él, era oportunidad. Mientras el país se partía, el norte necesitaba abastecimiento industrial, uniformes, comida, transporte. El gobierno compraba en cantidades gigantescas. El dinero corría con prisa de emergencia. John trabajó sin descanso, moviendo mercancías a través de vías saturadas. Aprovechó cada ventaja logística aprendida en la oficina. Y así, mientras otros regresaban heridos o no regresaban, él acumuló capital, fortuna de guerra, construida sobre eficiencia. Pero el verdadero giro no fue solo vender provisiones. El giro fue mirar más allá del humo. En esos años, una nueva sustancia empezaba a cambiar la vida doméstica: el queroseno. La luz dejaba de depender del aceite de ballena, caro y limitado, y comenzaba a depender de un líquido oscuro que venía de la tierra. El petróleo. Había sido descubierto poco antes en Pensilvania, y el país lo miraba como se mira una fiebre, con avaricia y desorden. Hombres perforando como Locke John miraba aquella fiebre como se mira un incendio desde una colina, con distancia, con cálculo y con una idea fija. En Pensilvania, el petróleo brotaba entre barro, explosiones y promesas. Hombres que apostaban su vida a un agujero, esperando que la tierra les respondiera con riqueza. Si la respuesta era sí, corrían como locos. Si la respuesta era no, se hundían con la misma rapidez. A otros eso les parecía aventura. A John le parecía una aberración. Porque el negocio de extraer era puro azar. Podías perforar una y otra vez y no encontrar nada. O podías encontrar demasiado, inundar el mercado y ver cómo el precio caía hasta romperte la espalda. Era el tipo de caos que un Rockefeller, moldeado entre la mentira del padre y la disciplina de la madre, no podía tolerar. Pero en medio de ese desorden, él vio un cuello angosto, un punto inevitable por donde todo tenía que pasar. La refinería. No importaba cuántos hombres gritaran en los pozos, ni cuántos descubrimientos celebraran. El crudo, tal como salía de la tierra, era un lodo oscuro. Para convertirse en luz doméstica, en queroseno, necesitaba ser procesado, purificado, estabilizado, encerrado en latas, en barriles, en rutas. Y el que controlara ese paso, controlaría la industria. En plena década de los 60, con el dinero de la guerra todavía caliente, John hizo su jugada. No gastó su capital en pozos caprichosos, lo invirtió en construir una refinería en Cleveland. Una decisión que, vista desde afuera, parecía menos heroica y más aburrida. Justamente por eso era brillante. Para la mayoría, perforar era gloria. Refinar era trabajo sucio de fábrica. Para John, la fábrica era el templo del orden. Allí podía medir, allí podía reducir pérdidas, allí podía estandarizar, y sobre todo, allí podía convertir el caos del campo petrolero en una cadena predecible. Su mente lo veía como un embudo, muchos pozos, muchas manos, muchas torpezas, y al final una salida estrecha, el refinamiento. Si él se quedaba dueño de esa salida, el resto del mundo no tendría opción. Así empezó a imponer su religión verdadera, control absoluto. Mientras otros refinadores desperdiciaban subproductos, él buscaba venderlos. Lo que para uno era residuo, para él era ingreso pendiente. Parafina para velas, sustancias que servían para ungüentos, materiales para caminos. Nada se arrojaba sin antes preguntarse cuánto podía valer. En su casa, desperdiciar era pecado. En su fábrica, desperdiciar era herejía. Hay un relato que se repite porque explica su esencia con crueldad sencilla. En una línea de producción, los operarios sellaban latas con una cantidad fija de soldadura. John observó. No dijo nada al principio. Luego pidió una prueba. Usar un poco menos.
Falló. Probó otra vez, casi imperceptible. Funcionó. Ese casi se multiplicó por millones, y de pronto una gota ahorrada se convertía en fortuna. Así se construyó su ventaja real. No era solo ambición, era matemática aplicada con devoción. Otra cosa lo obsesionaba: la calidad. En aquellos años, el queroseno podía matar. Impurezas químicas hacían que las lámparas explotaran, prendiendo fuego a casas enteras. Los competidores lo aceptaban como daño colateral, como parte del negocio. John no, y no por compasión, por lógica. Si el consumidor teme, el mercado se vuelve frágil. Así que purificó, estandarizó, impuso procedimientos que parecían exagerados. Convirtió el queroseno en un producto confiable. Y cuando el mundo empezó a asociar su marca con estabilidad, el resto ya estaba perdido. La palabra estándar no era un adorno, era una amenaza. Pero ninguna conquista grande se hace solo. En el horizonte apareció un hombre distinto, no tan devoto del proceso, pero experto en la arteria principal de la época, el transporte. Henry Morrison Flagler. La unión de Rockefeller y Flagler no fue simple asociación, fue fusión de dos armas. John era fábrica, disciplina, reducción, estructura. Flagler era contrato, letra pequeña, negociación con dientes. Entendió algo que muchos ignoraban: el petróleo vale poco si no se mueve mejor que el del vecino. Y en ese siglo, quien gobernaba el movimiento gobernaba el precio. El ferrocarril era la sangre. Flagler empezó a sentarse con los magnates de los rieles, hombres que hablaban de tarifas como si fueran leyes naturales, y les ofrecía un trato: volumen constante a cambio de descuento secreto, un acuerdo privado sin vitrinas, lo que en inglés llamaban rebates. El refinador pequeño pagaba tarifa completa, Rockefeller pagaba lo mismo, y luego recibía devolución en silencio. Pero Flagler fue más allá. Dio un paso que parece sacado de una pesadilla legal: el drawback. No solo descuento para ellos, sino comisión por cada barril que un competidor enviara por esas mismas vías. Es decir, el rival financiaba la destrucción de su propio negocio sin saberlo. Esa idea cambió la industria como se cambia un mapa con fuego. Con esos acuerdos, Rockefeller podía vender por debajo del costo durante el tiempo necesario. Podía aguantar pérdidas locales porque ganaba en otros lugares. Podía elegir una ciudad, inundarla de queroseno barato, matar a la competencia. Y luego, cuando ya no quedara nadie, subir de nuevo. Guerra de desgaste, pero sin pólvora. El enemigo no veía el disparo. Solo veía cómo su caja registradora moría. Mientras tanto, Rockefeller reforzaba su organismo. No quería depender de proveedores. Si necesitaba barriles, compraría bosques. Si necesitaba barriles, construiría fábricas. Si necesitaba pegamento, compraría la planta que lo hacía. Si necesitaba vagones, fabricaría los suyos. No era solo expansión, era cerradura tras cerradura. Cada paso eliminaba a un tercero. Cada eliminación aumentaba su dominio. Y así, con la fábrica como centro y el ferrocarril como garra, llegó el momento en que Cleveland dejó de ser ciudad y se convirtió en tablero. Los competidores aún no lo sabían, pero estaban por entrar en una habitación sin puertas. A comienzos de la década de los 70, John ya no estaba probando suerte, estaba probando obediencia. Convocaba refinadores, los sentaba frente a él, les hablaba con calma, les mostraba números, les dejaba ver, apenas un poco, la escala de lo que había construido. No hacía falta gritar, el mensaje era obvio: si peleas, te hundo, si vendes, te salvas. A muchos les ofrecía comprar sus refinerías, a veces con efectivo, pero prefería otra cosa: acciones, porque quien aceptaba acciones se convertía en parte del monstruo, y así la resistencia se convertía en alimento. Pero todavía falta el episodio que convirtió esa táctica en leyenda. Una campaña tan rápida que pareció un ajuste de cuentas. Una operación que con el tiempo se recordaría como una masacre sin armas visibles. En la próxima parte vamos a entrar en ese período breve y brutal, cuando casi toda la refinación de una ciudad cambió de manos en un suspiro y el mercado entendió que ya no era mercado, era imperio.
Hay victorias que se celebran con música, con discursos, con copas. Y hay victorias que se sellan con silencio, como si el vencedor temiera que el aire mismo pudiera delatarlo. Lo que ocurrió en Cleveland fue de esa segunda clase. A comienzos de aquel año, la ciudad tenía varias refinerías. No eran perfectas, pero eran suyas. Eran el sueño industrial de hombres que habían apostado por una nueva era. Algunos eran torpes, otros audaces, otros simplemente obstinados. Creían que estaban compitiendo en un mercado. No entendían que Rockefeller ya había cambiado las reglas. John no atacó con anuncios, no declaró guerra en voz alta. Hizo lo que mejor sabía hacer. Convocó reuniones. Recibió a los dueños en su oficina. Un espacio donde el papel pesaba más que cualquier arma. Los hacía sentar. Y entonces, con calma, les mostraba números. No los números de ellos, los suyos. La escala, la eficiencia. Los costos que podían lograr gracias a la disciplina interna y sobre todo gracias a esos acuerdos invisibles con los ferrocarriles. No necesitaba decir «tengo ventaja». Les dejaba sentirla. Era una demostración psicológica, un gesto de poder sin espectáculo, como si les dijera «mira la muralla, mide su altura y dime si de verdad quieres escalarla con tus manos». Luego venía la oferta, dicha con tono casi pastoral. Vender su empresa a la Standard Oil. Dinero en efectivo o preferiblemente acciones. Acciones que les prometían riqueza futura, pero también los convertían en parte del organismo que los estaba devorando. Muchos aceptaron, no por cobardía, sino por instinto de supervivencia. Entendieron que era mejor ser accionista del vencedor que cadáver del orgullo. Los que se negaron descubrieron la otra cara del método, el cerco. De pronto, proveedores que ayer vendían crudo, hoy no podían venderles. Ferrocarriles que ayer transportaban sus barriles, hoy no tenían espacio. Créditos que parecían seguros se evaporaban. Clientes recibían ofertas imposibles de igualar, queroseno casi regalado, solo para que rompieran contratos. Era una asfixia elegante. Una mano invisible apretando una garganta real. En un lapso de menos de 4 meses, la mayoría de las refinerías de Cleveland habían sido absorbidas. No derrotadas, sino integradas. La ciudad entera pasó a funcionar con un solo centro de mando. Esa operación quedó grabada con un nombre que, incluso hoy, suena como advertencia: la masacre de Cleveland. No hubo sangre en la calle, hubo bancarrotas, hubo hombres que salieron de sus oficinas con la sensación de haber sido desarmados sin que nadie tocara un arma. Hubo familias que, de un día al otro, dejaron de ser dueñas de su futuro. Rockefeller no festejó, no lo necesitaba. Volvió a su escritorio, actualizó registros, avanzó. Porque Cleveland no era el objetivo final, era ensayo. Lo que hizo allí lo haría luego en todas partes. La clave de su dominio seguía estando en los rieles. El ferrocarril era el corazón del país industrial y Rockefeller, con Flagler, había encontrado cómo ponerle una mano encima sin que el público lo notara. Los descuentos secretos eran una cosa. La comisión por carga ajena, otra cosa peor. Pero había un elemento adicional: el secreto. La ventaja debía ser invisible. Había códigos, había silencios. Había contratos que se escondían como si fueran pecado. Si alguien preguntaba por qué ciertos vagones tenían prioridad, encontraba una pared de burocracia. Si un periodista sospechaba, se topaba con puertas cerradas. Y mientras tanto, el precio del queroseno bajaba. Eso fue lo que confundió a muchos, porque el ciudadano común veía luz más barata en su casa y pensaba progreso. Pensaba bendición industrial. No veía el costo oculto, un mercado siendo vaciado de competencia, un futuro cada vez más dependiente de una sola voluntad. Rockefeller se justificaba con una idea que repetía como oración: él estaba salvando la industria del caos. Para él, los pequeños productores eran desorden, ineficiencia, riesgo. Creía que la consolidación era moral, casi religiosa. En su mente, monopolio era sinónimo de orden. Pero para sostener ese orden necesitaba algo más que logística. Necesitaba información. Y entonces desplegó ojos.
La Standard Oil comenzó a moverse como organismo con sistema nervioso. Agentes de venta que no solo vendían, sino que observaban. Registraban cuánto queroseno ajeno entraba en una zona, de qué refinería venía, a quién se lo vendían, en qué cantidad, a qué precio. Sobornaban empleados de transporte para ver manifiestos. Preguntaban en tiendas, en puertos, en depósitos. Compraban rumores como quien compra herramientas. Si un competidor intentaba enviar un cargamento, Rockefeller lo sabía rápido. Y antes de que ese cargamento llegara a su comprador, la Standard Oil ya había visitado a ese comprador con una oferta irresistible. Era emboscada comercial. Y si eso no bastaba, había infiltración. Hombres colocados en puntos clave. Antiguos empleados del rival contratados para hablar. Empresas pantalla que aparentaban independencia y servían como trampa, como cebo, como oído. El resultado fue un clima de paranoia. Refinadores pequeños sentían que Rockefeller estaba en todas partes, como si el mercado mismo le susurrara. Cuando se sentaba a negociar una compra, a veces mencionaba deudas exactas del dueño rival, su maquinaria, sus clientes. No era magia, era red, era vigilancia. El mensaje quedaba claro: sé quién eres, sé lo que tienes, sé lo que temes. Y así, antes de comenzar una guerra, le quitaba al enemigo la voluntad de luchar. Para cuando la década avanzaba, John ya no era un empresario, era un sistema. Y los sistemas, cuando crecen demasiado, chocan con algo que no se puede sobornar tan fácil: la ley. Pero incluso la ley, en aquel tiempo, era un rompecabezas de estados con reglas distintas. Corporaciones que no podían poseer acciones fuera de su jurisdicción. Restricciones que para un hombre obsesionado con el control eran una molestia intolerable. John no podía permitir que su imperio fuera una suma caótica de empresas separadas. Necesitaba una forma de gobernar sin fronteras internas. Necesitaba una armadura legal. Y la encontró. En la próxima parte vamos a entrar en esa invención fría, elegante y peligrosa. El Trust. Una estructura diseñada para concentrar poder sin parecerlo. Un mecanismo que cambió el capitalismo moderno y encendió la furia de un país entero. Para el año en que muchos creían que el imperio ya era demasiado grande para caer, Rockefeller encontró un enemigo distinto. No era un competidor con refinería, no era un ferroviario con tarifa, era algo más incómodo. Un mosaico de leyes, estados y límites que convertían su dominio en una maraña difícil de dirigir. Había construido una criatura enorme, sí, pero esa criatura estaba dividida en piezas sueltas. Decenas de empresas, cada una con su nombre, su domicilio, su reglamento local. Para un hombre que soñaba con orden absoluto, aquello era como vivir en una casa con 100 puertas y llaves diferentes. Y John odiaba las llaves ajenas. Necesitaba una estructura que le permitiera mandar como si todo fuera una sola entidad, sin tener que pedir permiso a cada estado, sin dejar rastros claros, sin exponer el corazón del mecanismo. Entonces entró en escena un abogado. No de los que gritan en tribunales, sino de los que escriben la realidad con tinta discreta, Samuel Dodd. Lo que diseñó no fue solo una solución legal, fue una innovación que cambió el mundo corporativo, una forma de concentrar poder sin usar la palabra monopolio en el papel. Así nació el Trust. La idea era simple en apariencia y devastadora en efecto. Las empresas que formaban la red entregaban sus acciones a un grupo reducido de administradores, fiduciarios. A cambio, los antiguos dueños recibían certificados, derecho a ganancias, pero no a mando. El control real quedaba en manos de unos pocos, con Rockefeller arriba como centro de gravedad. De la noche a la mañana, una industria entera pudo ser dirigida desde una sola oficina. Un solo cuarto. Un solo escritorio donde se decidían precios, producción, expansión y silencios. El Trust era una criatura legal que caminaba por encima de las fronteras internas del país. No era exactamente una empresa tradicional, era una sombra con estructura. Para los reguladores estatales era una pesadilla. Intentaban investigar una compañía local y los hilos se perdían. La propiedad se disolvía en un entramado donde nadie parecía ser dueño de nada, excepto, claro, el núcleo que nunca se veía. Rockefeller había conseguido su sueño: administración centralizada,
competencia reemplazada por control. Y entonces ocurrió algo inevitable. El público empezó a mirar. No todos entendían el mecanismo técnico, pero entendían el resultado. Entendían que una pequeña élite podía decidir cuánto costaba la luz en sus casas, cuánto valía el trabajo de un hombre, cuánto duraba la vida de una empresa pequeña. La palabra trust empezó a sonar como amenaza, como un animal grande detrás de una puerta. Pero el imperio, como tantas veces, cometió un error clásico. Creyó que la narrativa podía controlarse para siempre con silencio. Y a veces, la historia encuentra una voz que no se compra. Fue una mujer, Ida Tarbell. No buscaba un rumor, no buscaba un escándalo rápido. Buscaba disección. Tenía una memoria afilada y una herida personal. Su familia había sufrido, como tantas otras, el golpe silencioso de aquella masacre corporativa. Lo que para algunos era eficiencia, para ella era destrucción. Tarbell hizo algo que resultó insoportable para Rockefeller. Lo estudió como él estudiaba el mundo. Años de investigación, documentos públicos, testimonios, contratos, registros ferroviarios, papeles y más papeles. No escribió como quien acusa con rabia, sino como quien arma un caso con paciencia. La misma paciencia que John veneraba, y capítulo tras capítulo fue exponiendo lo que muchos sospechaban y pocos podían probar. Los descuentos secretos, la maquinaria de asfixia, las compras forzadas disfrazadas de oferta, el uso del transporte como garrote. De pronto, el ciudadano común entendió algo crucial. El queroseno barato no era generosidad, era cebo, era táctica. Y cuando la gente entiende el truco, empieza a odiar al mago. La imagen pública que Rockefeller intentaba limpiar con donaciones religiosas empezó a desmoronarse. Porque Tarbell no hablaba en abstracto. Mostraba nombres, mostraba historias, mostraba cómo un mercado entero había sido torcido por acuerdos en habitaciones privadas. Rockefeller la llamaba con desprecio esa mujer, pero ese desprecio no la detuvo, porque ella había logrado lo que el dinero rara vez puede frenar: indignación documentada. La presión creció, la política empezó a oler oportunidad, y la ley, ese mosaico incómodo que John había intentado domar, comenzó a afilar sus dientes. Existía una legislación que llevaba años casi dormida, como una herramienta olvidada en un cajón. Una ley creada para el día en que alguien se volviera demasiado grande. La ley antimonopolio. El país, por fin, estaba listo para usarla. Y aquí aparece otro personaje, distinto a Rockefeller, pero igual de simbólico. Un presidente que entendía la necesidad de mostrar fuerza, de hacer del Estado algo más que un espectador. Theodore Roosevelt. No era un santo, no era un revolucionario contra la riqueza. Era un hombre que creía que el capitalismo debía existir, pero con riendas. Y el trust de Rockefeller era, a sus ojos, un caballo sin freno. El choque estaba servido. En la próxima parte vamos a entrar en ese proceso largo, pesado, lleno de papeles y orgullo. El camino hacia el juicio que terminó obligando al imperio a fragmentarse. Vamos a ver cómo el Estado intentó derribar a un gigante y cómo, incluso en la derrota, el gigante encontró la manera de ganar. El Estado no se mueve rápido, nunca lo hace. El Estado es un animal grande, tarda en girar, tarda en entender, tarda en morder. Pero cuando por fin decide cerrar la boca, no suele hacerlo para asustar, sino para arrancar. La investigación contra la Standard Oil no nació en una mañana de valentía. Nació en años de presión acumulada, en la furia lenta de quienes veían que una sola voluntad podía doblar precios, rutas y destinos. Nació en el eco de los textos de Tarbell, en la sospecha pública convertida por fin en expediente. El arma legal existía desde hacía tiempo. Una ley antimonopolio aprobada a finales del siglo anterior. Había estado allí como advertencia, como promesa. Pero durante años fue poco más que papel, hasta que apareció un gobierno dispuesto a usarla no como símbolo, sino como golpe. El proceso se volvió una maratón. Documentos, testimonios, contratos, rastros. Una montaña que mostraba cómo el trust había sido diseñado para concentrar poder,
coordinar precios y aplastar competidores mediante ventajas artificiales, acuerdos secretos y tácticas predatorias. Rockefeller, ya mayor, ya más lejos de la gestión diaria, seguía siendo el núcleo, dueño de una parte decisiva de aquel organismo, y aunque intentaba presentarse como anciano retirado, el país sabía que el corazón aún latía con su apellido. Cuando le tocó hablar, no ofreció épica, ofreció evasión. Respondía con frases breves, con silencios largos, con no recuerdo donde el expediente decía, usted firmó. Era un arte fino, mostrarse como hombre viejo, casi frágil, mientras el sistema que había creado seguía operando con precisión. Pero esa estrategia tenía un costo. Alimentaba la imagen pública de arrogancia. El retrato de un poder privado tan acostumbrado a mandar que ya ni siquiera se molestaba en fingir respeto. El primer gran golpe llegó cuando un tribunal federal dictaminó que la Standard Oil era un monopolio ilegal que restringía el comercio entre estados. La empresa apeló, estiró el conflicto, jugó a ganar tiempo, porque el tiempo, para los ricos, suele ser aliado. El caso terminó en el lugar donde las palabras pesan como sentencia divina, la Corte Suprema. Allí, los jueces no se limitaron a decir «son grandes». El argumento fue más preciso y más peligroso para la empresa. Son grandes porque usaron prácticas injustas para volverse inevitables. Y entonces llegó la orden. La Standard Oil debía disolverse, no como castigo simbólico, sino como operación real. Fragmentarse en varias compañías independientes. Se dio un plazo breve de apenas 6 meses para ejecutar la división. El imperio, al menos en el papel, debía dejar de ser un solo cuerpo. En la calle muchos celebraron. Sonaba a justicia, sonaba a victoria pública, sonaba a fin de una era. Pero aquí es donde la historia se vuelve irónica, y la ironía, cuando es rica, suele ser cruel. Porque el Estado creyó que al cortar al monstruo en partes lo mataba. No entendió que a veces cortar significa multiplicar. De esa ruptura nacieron empresas que el mundo todavía reconoce, aunque muchas personas ya no unan los puntos. Entidades que heredaron refinerías, rutas, cultura interna y hábitos de dominio. Para Rockefeller, la noticia llegó con calma. Dicen que estaba en un entorno tranquilo, entretenido en rutinas de retiro. No hubo escena de derrumbe, no hubo grito, solo cálculo. Porque John entendió algo de inmediato. Si él poseía una parte significativa del organismo original, al fragmentarse recibiría partes equivalentes de cada nueva criatura. Ya no tendría un castillo, tendría un archipiélago. Al principio el mercado dudó. Algunos pensaron que, separadas, esas compañías perderían fuerza. Pero el mundo estaba a punto de cambiar su hambre, y el cambio tenía ruedas. La era del automóvil llegó como ola imparable. De pronto, la gasolina, aquello que muchos refinadores habían tratado como residuo incómodo, se convirtió en líquido central de la vida moderna. La demanda subió con una voracidad que nadie podía frenar. Las nuevas empresas, liberadas del peso administrativo del trust, pero llenas del mismo instinto de eficiencia, crecieron con ferocidad. El valor de las acciones se disparó, y con ellas la fortuna del viejo John. Lo que debía ser castigo se volvió la mejor operación de su vida. Su patrimonio no se redujo, se infló. Los dividendos crecían más rápido de lo que podía repartir. El Estado creyó haber derrotado al gigante, pero el gigante, dividido, se volvió bosque de gigantes. Y mientras el público se consolaba con la palabra disolución, Rockefeller observaba cómo su riqueza se expandía en silencio, como petróleo filtrándose por debajo de una puerta. Aún así, el juicio dejó una marca. Demostró que había un límite formal al poder corporativo. Aunque ese límite, como vemos, podía torcerse con la misma lógica de siempre, la lógica del sistema. Pero la historia no se detiene en cifras, porque mientras el país discutía monopolios y leyes, otra tragedia estaba gestándose lejos de los tribunales, en montañas y túneles, donde el dinero de la familia tocaba la vida de hombres que no tenían acciones ni abogados. Allí, el apellido Rockefeller sería manchado no por contratos secretos, sino por humo, fuego y cuerpos pequeños. En la próxima parte vamos a descender a Colorado, a un episodio que convirtió el resentimiento económico en horror moral.
un lugar donde el orden fue impuesto con armas y donde el precio real del poder se hizo visible de la forma más insoportable. Hay momentos en que un apellido deja de ser símbolo y se vuelve acusación, momentos en que la discusión sobre precios y monopolios pierde importancia, porque la historia cambia de idioma. Ya no habla en contratos, habla en funerales. En las montañas de Colorado, en un territorio donde la tierra era dura y el aire olía a carbón, los intereses de la familia Rockefeller se extendían más allá del petróleo. Allí, a través de una gran compañía minera, el dinero descendía a los túneles y salía convertido en dividendos. Los hombres que lo hacían posible vivían bajo un régimen que no necesitaba cadenas visibles para funcionar como prisión. Casas propiedad de la empresa, tiendas propiedad de la empresa, vigilancia armada, sueldo que volvía, como agua sucia, al mismo dueño. Un sistema cerrado, perfecto para quien ama el control. Cuando los mineros exigieron algo tan básico como jornada de 8 horas, reconocimiento sindical, condiciones mínimas de dignidad, la respuesta no fue diálogo, fue expulsión. En plena estación cruel, familias enteras fueron echadas de sus viviendas de un día al otro. Sin techo, levantaron campamentos de tiendas, pequeñas ciudades frágiles hechas de lona, humo y resistencia. Uno de esos campamentos se volvió el centro. Ludlow. Durante meses, el lugar fue hostigado. Guardias privados, detectives contratados, hombres con armas que no venían a proteger, sino a recordar quién mandaba. Hubo disparos, hubo amenazas. Hubo noches donde el viento llevaba el sonido del metal como si fuera aviso. El punto de quiebre llegó en un día de primavera, pero el calendario no suaviza nada cuando el odio ya está maduro. Las fuerzas enviadas para defender el orden, así lo llamaban, atacaron el campamento. El tiroteo se extendió. Y luego vino lo que marca la memoria para siempre: el fuego. Las tiendas fueron rociadas con queroseno y prendidas. Lona ardiendo como si la vida fuera papel. Gente corriendo entre humo. Padres buscando a hijos. Madres intentando cubrirlos en hoyos cavados bajo las tiendas, esos refugios improvisados que servían contra balas, pero no contra el aire envenenado. A la mañana siguiente, cuando el humo se había disipado lo suficiente para ver el daño real, encontraron cuerpos. No soldados, no combatientes, mujeres y niños. 2 mujeres, 11 niños. Asfixiados y quemados en el refugio bajo una tienda. La noticia se esparció como veneno. No era un tema de economía, era un tema de humanidad. El apellido Rockefeller, que ya cargaba sospecha, cargó de pronto algo peor: la idea de que la riqueza podía sostenerse con sangre inocente. En Nueva York y en otras ciudades hubo protestas. Multitudes frente a oficinas, gritos, señalamientos. Por primera vez, el heredero que llevaba el mismo nombre con una palabra añadida, Jr., sintió que el mundo podía odiar de verdad. John D. Rockefeller Jr. no era su padre. No tenía la piel dura del viejo John. Era religioso, sensible en una forma que rozaba el tormento. Y Ludlow lo golpeó como se golpea a un hombre que aún cree que el mundo puede juzgarse con moral. Al principio intentó afirmar que no conocía los detalles, que la violencia era obra de otros. Pero documentos y correspondencia mostraron que había apoyado la línea dura contra los huelguistas. Y aunque la distancia entre un escritorio y un incendio parezca larga, la historia la acorta cuando ve responsabilidad. Ludlow no solo fue tragedia, fue giro. Fue el momento en que la familia entendió algo fundamental. No bastaba con tener poder, había que tener relato. Porque si el país asociaba su nombre con humo y muerte, el futuro del clan podía volverse inviable. El odio, cuando es masivo, también puede ser fuerza política. Así que hicieron lo que un imperio hace cuando descubre su punto débil. Contrataron a alguien capaz de remodelar la percepción del mundo. Un hombre que no vendía petróleo ni créditos, vendía imagen. En la próxima parte entraremos en esa invención moderna que nació del desastre. Las relaciones públicas como armadura. Vamos a ver cómo un apellido manchado intentó convertirse en rostro amable. Cómo el viejo John fue convertido, ante los ojos de muchos, en un anciano generoso que reparte monedas. Y cómo el poder aprendió a manipular no solo mercados, sino memoria.
Después de Ludlow, el apellido Rockefeller no era solo riqueza, era sospecha con forma humana, y la sospecha, cuando se convierte en furia, no se calma con cifras ni con silencios, se calma, si acaso, con una historia nueva. La familia entendió que el viejo método, esconderse, no hablar, no explicar, ya no servía. Habían gobernado como sombras, pero ahora la sombra tenía olor a humo. Fue entonces cuando Junior contrató a Ivy Lee. No era un publicista de feria, era un ex periodista que conocía el mecanismo de la prensa desde adentro. Sabía qué necesitaban los titulares, qué calmaba a las multitudes, qué imagen podía reemplazar a otra. Entendía algo esencial: a veces no se gana negando la realidad, sino fabricando una versión de la realidad que el público pueda soportar. Su primera orden fue simple y extraña para la familia: dejen de esconderse. Junior, que llevaba años evitando cámaras y evitando contacto, fue empujado a hacer lo impensable: viajar a Colorado, bajar a las minas, hablar con trabajadores, comer en mesas ajenas, apretar manos, sonreír, dejarse fotografiar como si fuera un hombre cercano, como si todo hubiera sido un malentendido. Las imágenes circularon: el heredero del imperio junto a mineros, escuchando, conversando. La idea era clara: él no es monstruo, es hijo responsable. Si hubo horror, fue porque otros lo engañaron. Ivy Lee estaba construyendo un puente de percepción, pero el golpe maestro no fue con Junior, fue con el patriarca. El viejo John D. Rockefeller, ya anciano, era visto por muchos como una criatura fría, un hombre que había estrangulado industrias con una mano y rezado con la otra. Un rostro sin calor, una leyenda sin ternura. Lee decidió darle ternura fabricada, y así nació una de las imágenes más duraderas y eficaces de la historia moderna del poder: el anciano que reparte monedas. Rockefeller comenzó a caminar en público con bolsillos llenos de monedas de 10 centavos. Se acercaba a niños, a curiosos, a trabajadores, a cualquiera que pudiera convertirse en escena. Entregaba una moneda y ofrecía un consejo sobre el ahorro, sobre la disciplina, sobre la vida. La prensa lo retrataba como abuelo amable, como hombre sencillo, como ejemplo moral. La moneda se convirtió en símbolo, y con el símbolo el monstruo empezó a difuminarse. Al mismo tiempo, la caridad dejó de ser discreta. Ivy Lee empujó a la familia a anunciar donaciones con la misma fuerza con la que antes anunciaban expansión industrial. Universidades, hospitales, investigación, salud pública. La narrativa se trasladó a un terreno donde el público podía respirar. Ya no se hablaba tanto de cómo se había obtenido el dinero, se hablaba de lo que el dinero estaba salvando. Ese fue el nacimiento práctico de una fórmula que luego copiarían otros imperios: filantropía como escudo. Donar no solo para ayudar, sino para blindarse. En ese clima, la familia decidió consolidar la estrategia en una institución inmensa, duradera, capaz de sobrevivir a las personas. Nació la Fundación Rockefeller, no como simple gesto bondadoso, sino como estructura. Una organización con músculo financiero, con objetivos globales, con un lenguaje que sonaba a humanidad y a progreso. Desde afuera parecía altruismo, desde adentro era también ingeniería. Por un lado, funcionaba como protección del patrimonio. Al mover activos hacia una entidad benéfica, la riqueza familiar se defendía de impuestos futuros y de golpes políticos. Pero el verdadero poder de la fundación no era solo financiero, era cultural, era científico, era agenda. La fundación no se limitó a dar dinero, empezó a decidir dónde debía crecer el conocimiento, qué enfermedades merecían campañas, qué universidades debían fortalecerse, qué líneas de investigación serían consideradas serias y cuáles quedarían relegadas. Esa forma de donar tenía una filosofía: no aliviar síntomas, sino rediseñar sistemas. Una filantropía que no pedía permiso. En diferentes regiones del mundo, campañas médicas financiadas por la fundación combatían enfermedades devastadoras. Y sí, salvaron vidas. Pero también abrieron puertas diplomáticas. Donde un ejecutivo petrolero habría sido recibido con desconfianza, un equipo médico era recibido como salvación. La medicina se volvió pasaporte,
La salud se volvió influencia. La fundación operaba como un gobierno sin elecciones, con capacidad de entrar en países, coordinar proyectos, definir prioridades. Muchos lo llamaron modernización, otros lo vieron como poder elegante, y en medio de ese ascenso filantrópico apareció un punto decisivo: la medicina como industria. En la próxima parte vamos a llegar a un año clave y a un informe que cambió la educación médica, cerró escuelas, dejó prácticas tradicionales al margen y abrió el camino para un modelo basado en química, patentes y estandarización. Vamos a mirar cómo el apellido Rockefeller no solo tocó la energía del mundo, sino también la forma en que el mundo cura su propio cuerpo. Para entender por qué hoy la salud suele venir en frascos con etiqueta y no en manos que conocen plantas, hay que viajar a un año que suena lejano, pero que todavía respira en cada consulta médica. Aquel año fue 1910. En ese momento, la medicina en Estados Unidos y Canadá era un paisaje diverso. Había escuelas serias y escuelas flojas. Había cirujanos formados con rigor y también curanderos con diploma fácil. Pero también existía pluralidad real: homeopatía, herbolaria, parteras, prácticas tradicionales que sobrevivían en los márgenes de la academia. Para Rockefeller, esa diversidad tenía un nombre: caos, y el caos en su religión era el enemigo. La Fundación Rockefeller, junto con otra gran fundación de la época, financió un documento que se presentaría como simple evaluación técnica para mejorar estándares de educación médica. El autor fue Abraham Flexner, un educador, no un médico. Recorrió escuelas, revisó programas, observó laboratorios y escribió un informe con tono de autoridad inevitable. El informe Flexner fue anunciado como modernización, pero en la práctica fue cirugía sobre el sistema. Cortó, cerró, eliminó. Tras su publicación se instaló una idea central: solo la medicina que se alineara con un modelo estrictamente científico, basado en laboratorio, bioquímica y cirugía, merecía legitimidad estatal y apoyo financiero. Las escuelas que no podían sostener ese modelo quedaron marcadas como inferiores, y con esa marca se fueron apagando. En pocos años, una parte enorme de las escuelas médicas cerró. Muchas eran malas, sí, pero en esa limpieza también cayeron instituciones donde sobrevivían enfoques alternativos, donde se enseñaban métodos no dependientes de fármacos industriales. El nuevo médico debía ser, ante todo, un profesional de laboratorio y prescripción. La nutrición quedó al fondo, las plantas quedaron relegadas, las prácticas no patentables perdieron espacio. El cuerpo empezó a ser tratado como máquina: si falla una pieza, se cambia con un compuesto. Y aquí aparece la lógica que se conecta con el viejo petróleo. La industria estaba descubriendo que, a partir de derivados químicos, se podían sintetizar compuestos, medicamentos que podían producirse en masa. Y lo más importante para el capitalismo moderno, podían registrarse, patentarse, venderse bajo control de pocos. Un remedio basado en una planta no pertenece a nadie. Un compuesto patentado pertenece a quien tiene el papel. El informe Flexner no solo elevó la ciencia médica en muchos aspectos, también consolidó un camino donde la salud se volvió cadena de suministro. Un sistema en el que la investigación, la educación y la industria podían alinearse. Era integración, pero aplicada al cuerpo humano. Si controlas qué se enseña, controlas qué se receta. Si controlas qué se receta, controlas qué se produce. Y si controlas la producción, controlas la dependencia. La Fundación Rockefeller no necesitaba vender medicamentos directamente para influir. Bastaba con financiar laboratorios, universidades, programas. Bastaba con definir qué era serio y qué era atrasado. Muchos avances reales nacieron de esa medicina moderna. Sería injusto negarlo, pero el precio fue que el mapa de la salud se volvió estrecho, estandarizado y cada vez más ligado a industrias gigantes. El apellido Rockefeller, que antes había impuesto un estándar en el queroseno, ahora ayudaba a imponer un estándar en la medicina, y con ello ampliaba su influencia. De la lámpara del hogar al torrente sanguíneo del ciudadano. Mientras tanto, Junior, marcado por Ludlow, buscaba redención visible. No quería ser solo administrador de fortuna,
Quería convertir esa fortuna en monumentos, en instituciones, en paisaje. En la década siguiente, su impulso filantrópico y su necesidad de controlar el relato se transformarían en obras que no podían ignorarse. Edificios que tocarían el cielo. Proyectos que reescribirían el pasado con precisión estética. Museos que decidirían qué era arte y qué no. Porque la familia entendió algo más: el poder no se sostiene solo con dinero, se sostiene con cultura. En la próxima parte vamos a entrar en esa transformación física y simbólica. La construcción de un centro de gravedad en Manhattan, la creación de un templo moderno de piedra y acero, y el choque entre patrocinio cultural y control ideológico. El poder, cuando envejece, aprende a vestirse con piedra. Junior entendió que su apellido necesitaba algo que no pudiera apagarse con un titular hostil. Un paisaje, una obra tan grande que obligara al público a mirar arriba, no hacia atrás. Y encontró el escenario perfecto en el centro de Manhattan, en un terreno que parecía promesa y trampa al mismo tiempo. Cuando el mercado se desplomó y el país empezó a hundirse en la Gran Depresión, el proyecto original para ese terreno se deshizo. La ópera que debía levantarse allí quedó como idea sin patrocinadores. Todo olía a retirada. Junior hizo lo contrario. Decidió construir. Con su propio capital, levantó un complejo de edificios que no era solo inversión, era declaración. Mientras millones de personas hacían fila por comida, allí el acero seguía subiendo. Martillos, vigas, polvo. Un corazón industrial latiendo en medio de la desesperación. El Rockefeller Center se convirtió en un refugio de trabajo para miles de obreros. Más de 75.000 personas encontraron empleo directo en diferentes etapas del proyecto. Para muchos, aquello fue salvación. Para Junior, también fue narrativa. La familia no abandona al país, lo sostiene. Pero el centro no era solo un conjunto de oficinas. Era una ciudad dentro de la ciudad. Un ecosistema donde la familia controlaba espacios, alquileres, flujo de gente y algo aún más fino: medios. Con la llegada de grandes cadenas de comunicación y salas de espectáculo, el complejo se volvió un núcleo de influencia. El apellido Rockefeller ya no necesitaba estar en pozos petroleros para seguir en el centro del mundo. Ahora estaba en el centro de la palabra, de la imagen, de la voz. Y como siempre, cuando los Rockefeller ofrecían cultura, también imponían límites. El episodio más recordado fue el del mural encargado a Diego Rivera. El artista pintó una obra poderosa y provocadora, y allí incluyó el rostro de Lenin. Para Junior, aquello era inaceptable, no por estética, sino por símbolo. El edificio debía ser templo del progreso empresarial, no un santuario de disidencia. Pidieron que lo borrara. Rivera se negó. La respuesta fue fría, limpia, definitiva. Pagaron, expulsaron, y el mural terminó destruido a golpes. La cultura era bienvenida, siempre que no contradijera el altar. Las estatuas y símbolos del Rockefeller Center no eran decoración inocente. Prometeo entregando fuego, Atlas sosteniendo el mundo, metáforas de una familia que se veía a sí misma como portadora del progreso y sostén de la civilización. Pero Junior no se conformó con dominar el presente, también quiso controlar el pasado. En paralelo, emprendió una restauración gigantesca en Virginia. Reconstruir Colonial Williamsburg. No se trataba de conservar ruinas, se trataba de borrar lo moderno y devolverle al lugar una forma histórica, con precisión obsesiva. Compraron edificios, demolieron lo que no encajaba. Reconstruyeron casas, calles, cercas, jardines, como si la historia fuera un escenario que podía montarse de nuevo si se tenía suficiente dinero. Williamsburg se volvió un viaje al pasado diseñado por una fortuna moderna. Un lugar impecable, ordenado, casi demasiado limpio para ser real. Algunos historiadores lo criticaron por mostrar una versión higienizada de lo colonial, filtrada por el gusto de un millonario que amaba el control. Pero justamente allí estaba el mensaje. Los Rockefeller no solo eran dueños de industrias, eran guardianes de la memoria nacional, aunque esa memoria llevara su firma. Y mientras Junior levantaba edificios y reconstruía ciudades, su esposa, Abby Aldrich Rockefeller, movía el tablero cultural en otra dirección. Ella no compartía del todo el gusto conservador de la familia.
Veía en el arte moderno no caos, sino pulso del nuevo siglo. En un momento de crisis y derrumbe, ayudó a fundar el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Al principio lo hizo sin el entusiasmo de su esposo, que desconfiaba de esas obras que no se parecían a nada clásico. Pero el tiempo le dio la razón. El museo se volvió filtro mundial de lo que el futuro llamaría valioso. Así, la dinastía empezó a dominar no solo energía, dinero y política, sino también gusto, la capacidad de decidir qué debía ser admirado. Y entonces llegó la tercera generación con otra ambición. Ya no bastaba con arquitectura y cultura. Había que gobernar el planeta desde los nervios de la finanza y la diplomacia privada. En la próxima parte vamos a entrar en ese mundo de contactos y cumbres discretas, donde un Rockefeller podía influir en países enteros sin necesidad de presentarse a elecciones. Vamos a seguir el rastro hacia bancos, consejos estratégicos y reuniones donde el silencio vale más que la firma. La tercera generación no heredó solo dinero, heredó una idea. El mundo es demasiado grande para dominarlo desde una sola industria. Había que expandir el control hacia donde realmente se toman las decisiones: crédito, diplomacia, instituciones, redes. David Rockefeller entendió eso como si lo hubiera leído en la sangre. Desde el Chase Manhattan Bank convirtió una entidad financiera en extensión de política exterior. Para él, los países eran mapas con balances, y la estabilidad era más importante que la forma de gobierno. Se sentaba con líderes de regímenes polémicos sin pudor. Donde otros veían escándalo, él veía continuidad de mercado. Su poder no estaba en una frase pública, sino en su libreta de contactos. Nombres, rutas, favores, puertas. Decían que su agenda parecía interminable, una colección de élites del planeta. Y esa red hacía algo que la democracia rara vez puede hacer: decidir sin ruido. Un ejemplo quedó marcado en la historia. Cuando el depuesto Shah de Irán buscó entrar a Estados Unidos para tratamiento médico, David presionó para que lo permitieran. La decisión, aparentemente humanitaria, tuvo consecuencias gigantes. Fue una chispa en una región ya cargada. Demostró que la influencia privada podía alterar el curso de la política internacional. David no buscaba aplausos, buscaba sistemas. Creía en un mundo administrado por expertos, bancos y acuerdos multilaterales. En su mente, las fronteras eran obstáculos temporales. El flujo del capital debía ser la ley superior. Su hermano Nelson era otro tipo de fuerza: volcán político, ambición visible. Gobernó el estado de Nueva York durante años, construyó obras monumentales, impulsó universidades, dejó huella física. Quiso llegar a la presidencia y chocó una y otra vez con la desconfianza de votantes y con el ala dura de su partido. Terminó siendo vicepresidente, un cargo grande y al mismo tiempo frustrante para alguien que quería mando total. Pero Nelson dejó una mancha distinta, un episodio donde la idea de orden se volvió bala. En la prisión de Ática, una revuelta terminó en asalto armado, decenas de muertos, incluyendo rehenes. La narrativa oficial intentó culpar a los prisioneros, pero la evidencia mostró disparos de las fuerzas estatales. Nelson defendió la operación como necesidad de autoridad. A partir de allí, su nombre quedó ligado a políticas de mano dura y a leyes de drogas severas que llenaron cárceles durante décadas. Mientras unos hermanos se repartían banca y poder público, otros expandían influencia de maneras menos obvias. Winthrop se movió a Arkansas, se mezcló con política local, modernizó estructuras. Lawrence apostó por tecnología incipiente y a la vez compró naturaleza para preservarla, inventando una forma de conservación con lujo. John el III se obsesionó con Asia y con demografía, impulsando instituciones que, para algunos, fueron puentes culturales, para otros, herramientas de ingeniería social. Y por encima de esas trayectorias apareció un rasgo común: crear organizaciones que sobreviven a las personas. Aquí entra el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. No era un club decorativo, era un espacio donde se fabricaba consenso de élite. Allí se sentaban banqueros, diplomáticos, militares, directores de medios. Se publicaban ideas que luego se convertían en política. No hacía falta dar órdenes a un presidente.
Bastaba con definir qué opciones parecían serias y cuáles imposibles. Ese poder es más sutil que un decreto y por lo mismo más duradero. Luego vino el paso más ambicioso de David, la Comisión Trilateral, una alianza privada entre América del Norte, Europa Occidental y Japón. Nació en un tiempo de crisis energética y desorden monetario. La visión era clara: integrar economías para que el capital fluya y el mundo sea administrable. Para críticos era un diseño de globalización sin voto popular. Para David era progreso. Y cuando hablamos de reuniones donde el silencio es parte del contrato, aparece el nombre que alimenta mitos y temores: Bilderberg. Encuentros discretos entre figuras de poder, bajo reglas que impiden atribuir declaraciones. Para unos, conspiración. Para otros, simple coordinación. Pero incluso si no dictan órdenes directas, moldean algo crucial: el sentido común de los poderosos. En sus memorias, David dejó una frase que encendió debates. Aceptó, con orgullo, ser internacionalista y trabajar por una estructura global más integrada, un solo mundo. Para quienes temen al control, esa frase sonó como confesión. Para él era aspiración técnica: administrar el planeta como sistema. Mientras tanto, la Fundación Rockefeller, que ya había intervenido en medicina y educación, tocó otro terreno oscuro: genética y eugenesia en los primeros años del siglo. Financiaron laboratorios, proyectos, instituciones que defendían ideas de mejoramiento humano, que luego se volverían radioactivas tras los horrores de Europa. Después, esas palabras cambiaron de ropa: genética humana, biología molecular, control de población. El impulso de gestionar la vida siguió, solo con vocabulario nuevo. Y aún así, incluso con todo ese poder, la dinastía tuvo un misterio que no pudo ordenar: la desaparición de Michael Rockefeller en Nueva Guinea. Un heredero joven, atraído por culturas remotas, que se perdió en aguas y selva. La versión oficial habló de ahogo. Los rumores hablaron de ritual. El apellido, acostumbrado a dominar mapas, chocó con una frontera que no se compra. Con David llegando a una edad imposible y el mundo entrando en era digital, la familia hizo lo que siempre hace: cambiar de forma. Se volvieron menos visibles. Fondos, fideicomisos, oficinas familiares, capital que no necesita titulares. Ya no buscan estar en listas, buscan ser infraestructura. Y, como giro final, sus herederos empezaron a declarar que el petróleo, su origen, era enemigo. Promovieron desinversión en combustibles fósiles y financiaron causas climáticas. Algunos lo vieron como redención, otros como maniobra para seguir mandando, pero en el idioma moral del nuevo siglo. El método no cambió: dominar la agenda. Cambió el disfraz. En la próxima y última parte vamos a cerrar el círculo: la invisibilidad financiera actual, la influencia en tecnología y estándares globales, el juicio final sobre una dinastía que supo convertir el caos en sistema. Y el sistema en herencia. Si hoy buscas a un Rockefeller en listas de ricos famosos, quizá no lo encuentres donde esperas. Y ese vacío no significa caída, significa evolución. La dinastía aprendió que la riqueza visible es vulnerable y que el poder más estable es el que no necesita aplauso. Su fortuna se volvió niebla organizada: fideicomisos, oficinas familiares, participaciones silenciosas, propiedades repartidas, fundaciones que parecen filantropía y funcionan también como brújula política. El dinero ya no está en un solo trono. Está en una red diseñada para durar más que cualquier persona. En lugar de refinerías, hoy hay administración de capital. En lugar de vagones tanque, hay carteras de inversión. La lógica, sin embargo, es la misma que el viejo John escribió con tinta en su cuaderno: registrar, controlar, reducir incertidumbre. Muchos hablan de un brazo financiero moderno que gestiona activos enormes no solo de la familia, sino de otras fortunas. Ese detalle importa. Cuando administras el dinero ajeno, multiplicas influencia sin exponerte. Ya no hace falta ser dueño de la fábrica. Basta con ser dueño del capital que decide si la fábrica nace o muere. Y mientras el mundo se distrae con los nuevos magnates de tecnología, la familia se mueve en el fondo, en universidades, foros, centros de pensamiento,
proyectos internacionales, no siempre empujando desde arriba, sino definiendo estándares. ¿Qué se considera solución? ¿Qué se considera riesgo? ¿Qué se considera inevitable? Así como una vez moldearon la medicina a través de educación y aval, hoy influyen en cómo se discuten identidades digitales, salud pública, agricultura, energía. El poder ya no se grita, se establece como marco técnico. Ese es el truco más fino, convertir una preferencia de élite en sentido común global. El giro climático es parte de esa adaptación. Los descendientes que anuncian desinversión en combustibles fósiles no están renunciando al poder, están cambiando el lenguaje del poder. Entienden que el siglo actual premia a quien lidera la conversación moral. Y el apellido Rockefeller, que aprendió con Ivy Lee a sobrevivir al desprecio, sabe leer el clima cultural como antes leía tarifas ferroviarias. Entonces llegamos a la pregunta que siempre queda flotando, como humo que no termina de irse. ¿Qué fueron en verdad? Fueron progreso y fueron asfixia, eficiencia y chantaje, instituciones que salvaron vidas y estructuras que concentraron decisiones fuera del voto popular, luz barata en los hogares y monopolio que aplastó a quienes intentaban competir, ciencia financiada y agenda dirigida. El viejo John creyó que el orden era salvación y construyó un orden tan grande que el mundo aún camina dentro de él, aunque no lo nombre. Su apellido está en rutas de la energía, en la forma moderna de donar, en el modelo corporativo, en la arquitectura del prestigio, en las mesas donde se fabrica consenso. Por eso, cuando alguien dice que el imperio cayó, yo escucho otra cosa: cambió de piel, porque un imperio no siempre necesita bandera. A veces basta con reglas, con estándares, con una red que sobrevive a la indignación y aprende a maquillarla. Yo soy susurros del pasado y esta historia termina, pero el eco no.